Por favor, tomen asiento, vamos a dar inicio a lo que es la segunda parte, donde vamos a tener unos cánticos. Los hermanos lo van a proyectar en la pantalla, de los salmos y coros, de los corarios verdes, pero los hermanos lo van a proyectar así en la pantalla, así que tenemos como 8 ahí en la parte de atrás, pero si se programa acá, se proyecta acá, pues creo que no habría ningún problema. Bueno, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Bienvenidos sean todos aquí a la casa del Señor, a regocijarnos en el Señor en esta tarde. Y tenemos el privilegio que tenemos la visita desde Chile, nuestro hermano que nos acompaña, nuestro hermano, ya se lo cuento, David Araya y su esposa Aldi de Araya, nuestro hermano Sergio que está aquí con nosotros, nuestro hermano Eduardo que nos acompaña siempre, nuestro hermano también Eduardo, hermanos de El Salvador, hermanos de Santo Domingo, hermanos de Honduras, hermanos de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Chile y hermanos pues de acá y el hermano también que vive también aquí, el hermano Willy. Él es de aquí de Guariberi y se congrega en Corona, Liabra. Vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Voy a acompañar aquí a mi hermano Eduardo, que va a estar con la guitarra. Vamos a comenzar con el 162, la plenitud de la deidad. Pero vamos a hacer como una dinámica. Vamos a hacer una dinámica. Voy a pedir a los hermanos, a los que están en los controles, que vayan proyectando unos textos y los podamos leer la congregación y luego va a la alabanza. Sería la primera. Pero antes vamos a poner esta reunión en las manos del Señor y voy a invitar a mi hermano Jorge que ponga este culto en las manos del Señor, esta segunda parte. Oremos, Padre, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, que tú nos permites para congregarnos, Señor, para reunirnos, Señor, y para compartir, Señor, unos con otros. Y también, Señor, ¿por qué no tu palabra? Gracias, Señor, te damos porque tú has sido grande y misericordioso, porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado. Ahora, Señor, que vamos a entrar a escuchar tu palabra en esta segunda ronda de este servicio de hoy, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en todo lo que vamos a hacer. En Cristo Jesús te rogamos estas cosas. Amén. Amén. Vamos a comenzar con el 162. Pero vamos a leer Colosenses 2, 9 y 10 todos juntos. Los hermanos lo van a proyectar en la pantalla. Colosenses 2, 9 y 10. Lo leemos todos juntos y luego la alabanza. Dice, porque en Él, todos juntos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completos en Él. Cantad con el entendimiento, cantad con inteligencia, dice la Escritura. Vamos a la alabanza, la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No es por obra, sino por la gracia del Señor. No es por obra, sino por la gracia del Señor. No es por obra, sino por la gracia del Señor. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él.
completos en Él. Por lo tanto, debemos de cantar con gozo, con alegría, porque veo un poco, estamos como un poco dormidos. Debemos de cantar con alegría, porque estamos cantándole al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Vamos a continuar con el segundo, pero vamos a leer otro texto, Juan 3:3 y Juan 3:5 y Juan 3:8. Son 3 versículos y luego vamos a cantar el 210, vamos al segundo. El segundo es Zacarías 4:6, hermano, me lo pone. Zacarías 4:6 y luego vamos a cantar el 177, no hay Dios tan grande. Pero vamos a leer Zacarías 4:6, dice así. Entonces respondió y me dijo diciendo: esta es palabra de Jehová sobre Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cantemos el 177. Sí. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, con su Santo Espíritu. Amén. No es con nuestra fuerza, sino que es con la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a cantar una alabanza más. Y este sí es el 219, el 194, el último 219, 194, una linda canción. Juan 15:15, hermano. Juan 15:15. Vamos, Juan 15:15 dice así: ya los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cantemos el 194. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios. De aquel que una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es
mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Dios le llamó amigo a Abraham. Pero no solamente a Abraham, sino que vosotros sois mis amigos, también somos amigos. Cuando antes éramos enemigos en otro tiempo, pero a través de su obra, de su sacrificio, nos ha hecho cercanos, y no solamente cercanos, sino que nos ha sentado en los lugares celestiales. Último más, y luego los niños que se vayan preparando, vamos a cantar el 219, pero vamos a ir a la lectura de Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 8, y comenzamos la alabanza. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cantemos 2:19. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer en Cristo. Si tú quieres ir al cielo con Jesús, tendrás que renacer en el Señor. Tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer en Cristo. Cielo con Jesús, tendrás que renacer en el Señor. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, gloria a Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Oh, gloria a Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, no puede ver en el reino de los cielos, por muy religiosa que sea una persona. Un religioso de la época, un maestro de la ley, uno que sabía lo que estaba hablando en la ley, vino a los pies de Cristo y le dijo: estas palabras sabemos que ha venido del cielo, porque las cosas que tú haces, nadie las hace si no está Dios con él. Entonces el Señor no recibió esos piropos. El Señor le dijo: mira, Nicodemo, déjate de cuentos, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces tendrás que renacer, porque es necesario que el que nace dos veces, muere una vez, pero el que nace solo una vez, muere dos veces, la muerte física y la muerte espiritual. Vamos al tiempo de los niños. Los niños creo que traen sus textos bíblicos. Va a pasar Saraí. Gracias, hermano Eduardo. Marcos 11:24. Por tanto, que tú quieres orando en querer recibir hacer. Dijo casi todo el texto. Christopher. Luego José Manuel.
Les va a cantar un corito que también son 3 versículos cantados. Y una de las formas de aprenderse el texto es cantar los versículos. Se aprende más rápido. Vamos. Te exaltaré, mi Dios mío. Te exaltaré. Te exaltaré, mi Dios mío. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de su plena alabanza, y su grandeza es irrefutable. Cada día te bendeciré. Se me perdió el salmo, pero no sé si algún hermano se sabe el salmo. Es un salmo, creo que es el salmo 145, ¿verdad? Salmo 145, José Manuel. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gracias para con Dios y los hombres. Señor. A veces se pregunta la gente, bueno, ¿y qué hizo el Señor desde los 12 años hasta los 30 años? Bueno, aquí dice que crecía en sabiduría, en gracia, y eso es lo que hacía el Señor. Bueno, tenemos a Obed. Bien, siempre el texto favorito de Dios. Gracias a Dios. Hay otro niño más, Sara. Y luego Keren Aise. Un poquito más. Un poquito más. Uno, dos, ahora sí. All your things be done with charity. Crónicas 16. Primera Corintios 16, 14. Si usted no escuchó, pues puede buscar Primera Corintios 16, 14. Bueno, tenemos a Keren Aise. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Camino, verdad y vida. ¿Hay otro niño más? Bueno, luego vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. El hermano David Araya, hermano misionero de Chile, que nos acompaña. Hermano, tómese su tiempo. Tómese su tiempo, lo que el Señor le ha puesto en su corazón. No se preocupe. Tenemos la hora que terminamos sobre las 4:30, pero siempre cuando viene un hermano misionero, pues siempre le damos un poquito más de tiempo. Así que el Señor lo use y siéntase cómodo y bienvenido. Puede pasar ya al frente. Los niños van a la clase dominical con la hermana Nosmara y la hermana María Lisa y la hermana Teresa. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un privilegio para nosotros, junto con mi esposa, estar con todos ustedes acá para compartir este tiempo. También queríamos venir para acá. No sé, yo no había hablado con mi hermano, pero sí estaba puesto ahí en el programa. Don Sergio nos había puesto desde un principio casi. Estábamos anotados para venir. Y la verdad que estamos muy contentos de poder compartir, de poder conocerles,
de poder saber del trabajo también que están haciendo. Nosotros con mi esposa estamos trabajando en la obra del Señor a tiempo completo desde el año 1998. Fuimos a servir al Señor encomendados por nuestra iglesia al país de Ecuador. Así que estuvimos por allá durante casi 9 años. ¿Hay alguien de Ecuador aquí? No. Sí, ¿de dónde? Ambato. De Ambato. Ah, entonces, usted también ha comido cuy, como yo. Sí, en Ambato sí se come. En Ambato. Bien, en Ambato entonces. Un lugar que está en el camino cuando nosotros estábamos en la obra en la ciudad de Quito. Y por Ambato pasábamos siempre que íbamos hacia el lugar donde íbamos al oriente, a la selva oriental. Nosotros íbamos a un lugar que se llama Shell. Y pasábamos por Ambato, que estaba más o menos a mitad de camino, una ciudad. Todo eso es una zona de altura. Después uno empieza a bajar cuando va hacia la selva. Y nosotros llegábamos ahí a la ciudad de Shell y ahí teníamos que tomar una avioneta para poder entrar a la selva y volar adentro y ahí hacer la obra del Señor adentro. Las avionetas aterrizaban en pistas de 400, 500 metros, pistas de tierra, que cuando llovía, que es común en la selva que llueva, son pistas de lodo. y bueno, cuando uno entra a la selva es bien gracioso, bueno, yo digo gracioso, pero es así. Uno tiene que entrar y antes de entrar a la selva uno se pesa con su mochila, porque cada avioneta puede llevar cierta cantidad de peso, ellos tienen que medir el combustible que llevan, cuánto pesa el combustible y todo eso, cuántos pasajeros pueden llevar, porque la pista le da cierta cantidad por los metros que tiene. Ellos dicen, tú vas a ir a tal lugar, entonces esa pista tiene tantos metros y la avioneta necesita tanto para poder despegar. Y todo tiene que estar medido, el combustible y todo. Cuando uno se sube a un avión, uno se sube normalmente, pero todo eso también está controlado en los aviones. ¿Cuánto es más o menos el peso que se lleva? Por eso le pesan las maletas, por eso ven todo y calculan algo estimado y ven el combustible que llevan para que si es que el avión puede ingresar a esa pista o no puede. Hay aviones grandes que no pueden llegar a ciertas pistas y a lo mejor sí pueden aterrizar por el largo, pero despegar y otras cosas no se puede porque tienen que medir todo eso. Entonces, en la selva eso es más complicado y a veces uno entra a lugares que entró y la pista estaba bien y después la pista está mojada y la avioneta empieza a patinar y es más difícil a veces salir. Así que estuvimos ahí por 9 años trabajando con mi esposa y bueno, de Ecuador nos trajimos un recuerdo que son 2 hijos. Así que 2 hijos ecuatorianos, nosotros a ellos les adoptamos en Ecuador, de recién nacidos. Misael, mi hijo mayor, ya tiene 22 años, está en Chile, y él nació en un hospital misionero que está ahí en Shell, y cuando nació pensaron que iba a morir porque él era muy pequeñito, era prematuro. Entonces, él nació, se pusieron a orar porque eran cristianos todos los que estaban ahí en ese hospital. El director era un misionero y muchos misioneros vivían ahí también. Y bueno, nació y fue abandonado en el hospital. Así que buscaron una familia, las personas, la chica que lo dejó ahí junto con su papá, ella no tenía mamá, había fallecido, escribió una carta nomás que se lo entregaran a una familia de preferencia cristiana. Así que bueno, hubo muchas cosas, la historia es larga, pero al final hubo mucha gente que lo fue a ver y dijeron vamos a volver a buscarlo y nunca volvieron. Y nosotros cuando fuimos dijimos, él es, así que nos quedamos con él. Apenas salió del hospital porque era prematuro, se fue con nosotros también. Así que estuvo más o menos un mes, un poco más en el hospital y después salió con nosotros. Y nuestra hija también, ella nació dentro de la selva, adentro en una comunidad. Y un día llamaron a mi esposa y le dijeron, nació un bebé y es para ustedes. Una señora que nos conocía y que sabía que nosotros habíamos ya adoptado un bebé. Y siempre teníamos ese deseo, así que fuimos, no sabíamos qué era,
y era una niña. Y nosotros habíamos orado al Señor para que fuera para tener una pareja, y más encima decíamos que le pedíamos al Señor que tuvieran más o menos 2 años de diferencia, porque para poder criar a uno, pero para que sean amigos también. Y al final resultó que los dos tienen 2 años con 10 días de diferencia. Así que el Señor fue bueno también en eso. Y bueno, ahora ellos están en Chile, se quedaron allá, ya están estudiando, así que están por allá en Santiago, de donde venimos nosotros. Después, si quieren conversar más, podemos hablar mucho más y pueden preguntar muchas más cosas. Así que bueno, pero después de eso, de la historia de nuestros hijos, de los 9 años en Ecuador, volvimos a nuestra iglesia en Santiago, estuvimos por 8 años, después fuimos a una obra que está en el sur del país, de Chile, en la Patagonia, donde hace mucho frío, donde el verano dura un poco más de un mes, y estuvimos allá por 7 años colaborando en la iglesia y también en una escuela que se estaba comenzando, porque mi esposa ella es licenciada en educación, así que estuvimos trabajando en el área espiritual de la escuela, y la verdad es que fue un buen tiempo. En Ecuador yo también trabajé en lo que es radio, en mi profesión, yo estudié tecnología en sonido, así que trabajamos también en radio con un programa que se llama La Biblia Dice, con el hermano David Logacho. Estuvimos por muchos años también con él. Así que eso ha sido más o menos nuestro tiempo de servir al Señor. Oramos para que el Señor siempre nos lleve a un lugar que Él quiera, donde se necesite algo, donde se necesite la obra, no necesite en realidad, aunque Dios no necesita de nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a ir donde nosotros queramos. Y siempre hemos orado porque Dios nos muestra un lugar, nosotros vamos a un lugar y después que vemos que hay personas a lo mejor que pueden hacer lo que nosotros estamos haciendo, vamos a otro lado. Y ahora estamos ya en nuestra iglesia después de la pandemia, ya llevamos unos 3, 4 años y estamos orando también nuevamente, como siempre, orando para que el Señor también nos muestre dónde seguir haciendo el servicio, la obra que estamos haciendo. Vamos a compartir entonces la palabra del Señor. El hermano dijo que me tome todo el tiempo del mundo. Yo entendí eso. Dijo, tómese todo el tiempo del mundo, pero a las 4:30 nos vamos. Eso dijo, ¿cierto? Vamos a tratar de terminar a las 4:30. Bien. Estaba pensando en lo que quería compartir hoy día con ustedes, que es acerca de un tema bien especial que es que algo que lo quiero ilustrar. Yo no sé si a ustedes les gusta el fútbol, a mí me gusta el fútbol, y hay un personaje que aparece ahí. ¿Alguien sabe quién es ese? Es un futbolista de mi país. El Pitbull, sí, el Pitbull, le dicen. Se llama Gary Medel, ya todavía juega, pero juega en lo último, ya el último tiempo volvió a su club. Esa foto es del Mundial cuando fue en Brasil. Y él, ese partido era un partido con Brasil. Y él dijo en la segunda ronda, y él dijo, yo lo voy a jugar sí o sí. Estaba lesionado, tenía un desgarro creo que eran más de 1 centímetro, tenía un desgarro. Y le dijeron, el doctor le dijo, es imposible que juegues. Él dijo, voy a jugar igual. Y ese partido fue con alargue. Y lo sacaron el alargue dura hasta el 120, como al 118 lo sacaron. Y él duró todo el partido y jugó así. Él lloraba del dolor, pero seguía jugando. Mire cómo le pusieron ahí, todo lo que le pusieron en las piernas para que aguantar el dolor del desgarro. Le pusieron todo lo que se podía poner que no fuera a salir en el doping. Pero así jugó él ese partido. Y a mí esa imagen me quedó grabada y yo pensaba, y la pensé para introducir el tema de lo que quería hablar hoy. Y es acerca del compromiso. El compromiso. Y la verdad es que
Vamos a ir rápidamente y vamos a leer ahí en algunos pasajes. El primero está ahí en Josué, capítulo 24. Dice así la palabra del Señor. Reunió Josué, búsquelo nomás si quieren la Biblia, si no lo han encontrado, búsquelo. Josué 24:1. Dice así, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. El pueblo de Israel había sufrido la esclavitud en Egipto. Ellos habían estado en Egipto después que se levantó, llegó José con toda su familia, pero después se levantó un faraón que no conocía a José. Y entonces vino todo el tiempo que fue la esclavitud en Egipto. Después que fueron esclavos, ellos pidieron a Dios que les levantara a alguien que los libertara. Dios levantó un hombre y vino Moisés. Antes de salir, vieron la mano de Dios en las plagas, ¿cierto? Después celebraron la Pascua y cuando terminó la Pascua, ellos salieron, finalmente salieron, vino la muerte de los primogénitos y todo eso, y salieron. Y salieron con riqueza porque los egipcios le dieron muchas cosas a ellos para que se llevaran, ¿cierto? Oro y otras cosas más. Después, cuando ellos llegaron a cierto lugar donde estaba el mar y estaban las montañas y vieron que venía el ejército atrás, estaban rodeados, ¿qué pasó? Empezaron a quejar. Mejor no hubiésemos vuelto. Pero vieron la mano de Dios otra vez y Dios, ¿qué hizo? Abrió el mar. Dios abrió el mar. Después ellos pasaron, tuvieron sed. ¿Qué pasó? Dios les dio agua. Después tuvieron hambre. Ojalá, y todas las veces decía, mejor volviéramos atrás y nos fuéramos a Egipto otra vez, teníamos de todo. ¿Y qué pasó? Dios les dio el maná. Estaban ahí, quedaron otra vez contentos, tenían que hacer, Dios les dio todas las órdenes como tenían que hacerlo, el último día tenían que recoger doble porción y todo eso. Después, estábamos aburridos del maná. ¿Qué hizo Dios? Le envió las aves del cielo para que también tuviesen carne para comer. Después vemos también que otra vez tuvieron sed y querían agua, ¿cierto? Pero nunca les faltó el agua. En el camino tuvieron batallas y también las ganaron, excepto la que era cuando estaban llegando a la tierra prometida. Después tenían la compañía de Dios que iba con ellos. En el día, ¿cómo era? Iba una nube y en la noche una columna de fuego. Dios siempre estuvo con ellos, les acompañaba por todos lados. Al final, era la presencia de Dios mismo. Al final, cuando estaban llegando a la tierra, otra vez atravesaron el río Jordán. Atravesaron el río Jordán, conquistaron Jericó, esa tremenda ciudad que no sabían cómo lo iban a hacer, y al final la conquistaron igual, dando las vueltas y tocando los cuernos y todo eso, y la ciudad cayó. Dios les permitió, vieron la mano de Dios otra vez en eso. Bueno, ahí cuando ocurrió lo de Jericó, ahí alguien se portó mal, tomó cosas que no tenía que tomar y después fueron una batalla pequeñita, dijeron esta la ganamos fácil y la perdieron. Porque había pecado entre ellos. Pero al final llegaron a la tierra prometida. Entraron a la tierra prometida, conquistaron la tierra, se hizo la repartición de la tierra y dice aquí en el capítulo 23, en el anterior del que leímos, versículo 1, Josué 23:1 dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, y ahí viene todo el mensaje que le dio a los líderes del pueblo, que Josué le da a los líderes del pueblo un mensaje, pero dice que Josué ya estaba viejo, estaba avanzado en años y le dio este mensaje al pueblo. Y en el capítulo 24 que comenzamos a leer y que después vamos a ver algunos versículos más,
vemos que le dan otro mensaje parecido, pero se lo da a todo el pueblo. A todo el pueblo fue este mensaje. Era requerimiento de que todo el pueblo escuchara. Dice que Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos, sus príncipes, los jueces, los oficiales, vinieron todos. Y esto que está haciendo aquí y en el lugar que lo hizo es como la reafirmación del pacto que Dios le había hecho a Abraham. Dios había hecho un pacto con Abraham en ese mismo lugar. En Génesis capítulo 12, si vamos a Génesis 12, versículos 6 y 7, Génesis 12, 6 y 7, espero que salga bien, parece que se cambió la letra. Ahí está. Dice así: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces vemos que Dios no se había olvidado del pacto que había hecho muchos años atrás con Abraham. Estaba ahí también en el lugar, en Siquem, el mismo lugar donde estaba hablando Josué. Y habla con él y le empieza a decir estas cosas. Pero nosotros vemos que desde que Dios dio el pacto a Abraham hasta este tiempo pasaron muchas cosas. Y precisamente con Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Abraham, Dios le hizo un pacto, Dios le prometió la tierra, Dios le prometió descendencia, Dios le prometió que iba a estar con él. Pero Abraham quiso hacer las cosas a su manera. Abraham pensó que Dios se había equivocado, que Dios se estaba demorando. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de lo que hizo Abraham? ¿Qué hizo primeramente? Cuando él pensó que se estaba demorando en la descendencia que él iba a tener. ¿Qué hizo? Actuó en la carne y específicamente fue y le hizo caso. Bueno, Sara le dijo: no, ten un hijo con la esclava y todo eso, ¿cierto? Y eso es lo que hizo. Se equivocó. Hizo algo que Dios no le había dicho que hiciera, pero él quiso darle una ayudita a Dios. Nosotros a veces queremos ayudar a Dios, ¿no? A veces queremos ayudar a Dios porque le pedimos cosas a Dios y como Dios no las da o no nos las da en el momento que nosotros queremos, decimos: Dios se está demorando. Le voy a dar una ayudita. Y a veces nos equivocamos. Normalmente, si nosotros queremos ayudar a Dios, nos vamos a equivocar. Y fíjense que la ayuda que Abraham le dio a Dios fue un tremendo error. Un error que se mantiene hasta hoy. Cuando uno va a Israel, hace unos años atrás, el Señor nos permitió con mi esposa visitar ahí en Israel, y estábamos un día conversando con una persona que era un árabe. Y él decía: nuestro padre es Abraham. Y uno hablaba con los israelitas y los israelitas le decían: nuestro padre es Abraham. Para los dos su padre es Abraham. Pero hoy día están peleados. Y se han peleado toda la vida. Y siguen peleando. Y a veces nosotros queremos hacer cosas para ayudar a Dios. Y como nosotros decimos en Chile, la embarramos. La embarramos, así decimos nosotros. Hicimos mal, metimos la pata. Eso hacemos. Y muchos israelitas esperaron, sabían la promesa de la tierra prometida y nunca la recibieron. Murieron esperando la promesa porque dice ahí en Éxodo 12, 40 y 41 que la estadía de los israelitas se alargó en Egipto por 430 años. Ahí en Éxodo 12, 40 y 41. Y el viaje que ellos tenían que hacer cuando salieron de Egipto de unas pocas, ha sido un viaje de unos pocos días. Hoy día, si uno va de Egipto hasta Israel, que uno puede ir en vehículo, le va a tomar unas cuantas horas nomás. 5 o 6 horas puede ser, un poco más.
Pero ellos se demoraron 40 años en llegar. 40 años en llegar. Normalmente, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. A veces nosotros queremos apurar las cosas, ¿cierto? Hoy día tomamos un rico café, ¿cierto? Pero ese café ya estaba preparado, ya lo hicieron, ¿cierto? Y uno dice con crema, qué rico café con crema. La crema ya estaba lista, era echar una cucharada, ¡fum! Lista la crema. Nada que estar que con la leche, que batiendo, que nada, listo. Y así, hoy día las cosas a nosotros nos gustan rápidas, pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Normalmente son diferentes y a veces son más largos que los nuestros, porque a nosotros nos gustan las cosas rápidas, pero Dios se toma su tiempo. A veces nosotros no tenemos paciencia y queremos las cosas rápido. Pero ahí en Santiago dice que, ¿cómo llega la paciencia? Por medio de la prueba. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí en Santiago 1.3. La prueba de vuestra fe es la que produce paciencia. Así que si alguien le pide paciencia a Dios, lo más probable es que va a llegar una prueba. A veces hay gente que dice, Dios, dame paciencia, pero dámela ya. No, eso no es paciencia. No le podemos pedir así a Dios. No es instantáneo. La paciencia se aprende en medio de la prueba, se aprende en medio de las lecciones que Dios también nos quiere dar. Quizás nosotros más de una vez hemos actuado como Abraham, haciendo las cosas así a la rápida, queriendo darle una ayuda a Dios. Y yo creo que si analizamos cómo nos fue, normalmente no nos fue tan bien. Porque actuamos movidos por nuestra carne. Actuamos movidos por lo que nosotros queríamos, no por los planes de Dios. El resultado quizás podría haber sido mejor. Y sigue después de este mensaje, hablando ahí Josué y de lo que decía el Señor, de lo que el Señor les estaba diciendo. Y dice ahí Josué 24:13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora Josué les recuerda al pueblo todo lo que ellos tenían. Y yo decía, este realmente es el sueño americano, ¿sí o no? Este es el sueño americano. Tener una tierra por la cual uno nada trabaje. Dice las ciudades, tener todo que no edificaron. Tienen las casas, todo que no tuvieron que hacer nada. Tienen las viñas, tienen todo lo que tienen para comer, todo lo que se les ocurra y no trabajaron nada por ellos. Eso sí es el sueño americano. Llegar así y que nos dieran todo. Toma, cuando uno llega acá y le dicen, ya toma, ahí está la llave de tu casa, la llave de tu carro, ahí tienes una cuenta en el banco, ahí tienes dinero, ahí tienes comida, tienes vales gratis o tickets para ir a comer a los restaurantes que quieras, anda a buscar la comida que quieras al supermercado y todo gratis. Eso es más o menos lo que les dieron a ellos. Todo eso les dieron. Tenían de todo. Y no el sueño americano, es el sueño del mundo eso. Que a todos les gustaría eso, ¿cierto? A los jóvenes especialmente también. Sí, ojalá me dieran todo. Y sin hacer nada. Con un cuarto, con un televisor de 100 pulgadas, dicen. Y con una Play 5 y cuando salga las 6, que me den las 6. Y así. ¿Cierto? Nosotros nos esforzamos, ¿cierto? Por tener las cosas que queremos, por darle lo mejor a nuestra familia. Pero, ¿cuánto nos ha dado Dios?
¿Cuánto nos ha dado Dios? Si estamos aquí hoy día sentados es porque Dios nos dio algo. Es por su gracia, por su misericordia que estamos aquí. Tenemos que reconocer a Dios por todas las cosas que Él nos da, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, ¿cómo estamos demostrando nuestro agradecimiento a Dios? ¿Estamos dedicando tiempo para servir a Dios? Yo me alegro por esta iglesia porque esta iglesia es una iglesia relativamente nueva. Y cuando una iglesia es nueva, se necesitan muchas cosas que hacer. Pero también, quizás don Sergio sabe más que yo, cuando una iglesia es nueva, a muchos les gusta trabajar, pero después pasando el tiempo va decayendo la cosa. Y no debe decaer, debe ser mejor. El compromiso con Dios. ¿Cuál es nuestro compromiso con Él? ¿Qué estamos haciendo para Él? Y todo lo que nosotros podamos hacer para Él no es para pretender pagar lo que Él ha hecho por nosotros, porque es imposible que paguemos. Pero cuando uno es agradecido, ¿cierto? Cuando uno tiene una deuda con alguien, tiene que ser agradecido. El agradecimiento es el sentimiento, eso lo dice el diccionario, sentimiento de gratitud o deuda que una persona tiene hacia otra que le ha brindado ayuda, cobijo, consuelo o cariño. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener para con Dios. Agradecimiento. Tenemos un sentimiento en nuestra vida que tenemos una deuda hacia Él. Tenemos una deuda. ¿Eres una persona o somos personas agradecidas con Dios? Ahí habla de deuda. Una deuda. Ahí se corrió un poco. Una deuda. Tenemos un compromiso. Deuda significa compromiso, obligación. Tenemos una obligación con Él, una obligación contraída. Una obligación que contrajimos con Él. Una obligación contraída por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por esa deuda. Somos personas comprometidas con Dios, no solamente agradecidas, sino que también comprometidas. ¿Estamos comprometidos con Dios? Mire, después, en Josué 24:14, sigue diciendo, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Josué habla al pueblo y ahora y le dice esto. Le da algunas recomendaciones de lo que ellos tenían que hacer. Después de todo esto que el Señor les ha dado, después de todo lo que tienen, ¿cierto? Cosas del pacto que Dios había hecho con su pueblo, ahora ustedes tienen que temer a Dios. Tienen que demostrar ese respeto hacia Dios y servirle, como dice, con integridad y en verdad. Y tienen que quitar de ustedes esos dioses. Miren, no es una larga lista de cosas que uno tenga que hacer. Y eso a veces a nosotros tampoco nos gusta, que nos den una larga lista. Miren, no puedes hacer esto. No, Dios no les dijo eso, que no hicieran un montón de cosas. Solamente cosas puntuales. Temer al Señor, servirle con integridad, servirle también en verdad. Eran cosas vitales, podríamos decir, que garantizaban la vigencia del pacto que Dios había hecho con ellos. Les dice, temed, ahí se corrió también, temed a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? ¿O qué no es el temor a Jehová? Miren, en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, nos dice lo que no es el temor a Jehová. Dice, como está escrito, quizá muchos lo saben de memoria, no hay justo ni aun uno,
No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Qué dice después? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Todo eso no es temor. Una persona que no tiene el temor de Jehová actúa de esa forma. Maldiciendo con la lengua, hablando mal, haciendo cosas malas, haciendo cosas que no le agradan a Dios. Todo eso que está ahí en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, son cosas que no demuestran el temor a Jehová. Pero el temor a Dios implica respeto, implica confianza, implica amor, implica alabarle, que es exaltarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Implica adorarle, que también es una forma de exaltación, pero por sus atributos, por lo que Él es. Implica identificación con Él también. Que nosotros nos identifiquemos como hijos de Dios. Yo el otro día compartía con los hermanos de Home que el hermano que fundó la obra de nuestras asambleas en Chile era un marino de la Marina Mercante Británica, era operador de radio. Y él cuando llegaba a los barcos venía con todo ese bolso grande, así con toda su ropa y ¡bum! Lo tiraba por la escalera para adentro, lo tiraba para adentro del barco donde estaba su camarote y hacía un ruido tremendo. Y él decía, mi nombre es Andrés Stenhouse y soy un cristiano. Entonces, ¿qué pasaba? Él después en el barco tenía que demostrar que era cristiano, porque lo había dicho el primer día. Y tenía que vivir como cristiano. Se identificaba como cristiano. En la Biblia tenemos un ejemplo más o menos, que cuando Jonás que también iba en un barco, después que pasó todo lo que pasó de la tormenta, y cuando lo fueron a buscar y lo fueron a despertar ahí, que estaba durmiendo en el fondo del barco, y le preguntaron, ¿quién eres? Ahí él dijo, soy Jonás y temo a Dios. Pero estaba escondido, porque según él se estaba escondiendo de Dios. Y estaba ahí. Pero así tenemos que identificarnos. ¿Nos identificamos como hijos de Dios? ¿Nos conocen los demás que somos hijos de Dios? Cuando uno se identifica, tiene que demostrarlo también. A veces parecemos que somos cristianos, pero de la policía secreta. Que nadie nos identifica. Somos los cristianos 007. Nadie sabe que somos cristianos. No, no debemos ser así. Debemos identificarnos como cristianos. Vamos a seguir, o si no, nos vamos a terminar a las 4:30. Acerca del temor de Dios. Deuteronomio 31:11 dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y ahí habla de varias cosas que había que hacer. Ahí dice, mire, se me corrió por el tipo de letra que yo tenía. Aquí la computadora no lo tiene. Pero habla de teman. Teman es lo primero. Teman, dice ahí. Para que teman al Señor. Después, la otra marca que hay es de oigan. Después es aprendan. Y después cumplir la ley. Todas esas cosas hay que hacer. Hay que temer. Hay que oír. Hay que aprender. Hay que cumplir. Si yo digo que tengo temor de Dios, si yo digo que soy una persona temerosa de Dios, entonces debo conocer su palabra y debo cumplirla. Y para conocer la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra de Dios.
Leerla, tengo que tomarme el tiempo de leer. Hoy día no nos gusta leer. Mucha gente no le gusta leer hoy día. Pero es bueno leer la palabra de Dios porque a uno le queda grabado. Y si la puede escuchar, mejor, pues hoy día la Biblia está grabada. Y si usted la escucha y la va leyendo, le va a quedar más todavía. Porque aparte de leerla, la va a escuchar, entonces va a retener más. Porque le va a entrar por la vista y por el oído. Y va a retener más de lo que es la palabra de Dios. Pero yo tengo que conocer la palabra de Dios para poder temerla, para poder oír, para poder aprender, para poder cumplir lo que dice la palabra de Dios. La pregunta ahora es, ¿conozco la palabra de Dios? ¿O conozco a media? Es cierto, nunca la vamos a conocer por completo. Pero ¿qué conozco yo de la palabra de Dios? ¿La conozco entera? No. ¿Pero qué conozco? ¿Poquito? ¿Lo que quiero? Porque a veces hay gente que no le gusta algunas cosas que la Biblia dice y que le tocan a su vida y dicen, no, esto no me gusta. Y la Biblia la toman como un supermercado, van como que entran así con el carro y dicen, uy, esto me gusta, y lo ponen al carro, y después pasan, no, esto no me gusta. Esto sí me gusta, al carro. Y así, pasan por la palabra de Dios como un supermercado y no es así. Yo tengo que ver todo, me guste o no me guste. Y a veces hay cosas que la palabra de Dios dice que son tan claras, pero a mí no me gustan. Porque a lo mejor afectan algún área de mi vida en la que yo estoy mal. Que yo no lo estoy haciendo bien. Pero la Biblia nos puede ayudar en eso, aún en eso la Biblia nos ayuda. Puede ser que yo esté mal o en un tiempo haya estado mal y quizás haya estado alejado de Dios por algún problema, por alguna dificultad, por algún pecado. Pero la Biblia también me muestra que Dios me quiere cerca de Él. Y la Biblia también me muestra que para el creyente, aunque esté apartado de Dios y haya estado quizás hasta fuera de la comunión con Dios, hay segunda oportunidad y el Señor se la quiere dar. Pero yo tengo que acercarme a Él. Tengo que estar cerca de Él. Y tengo que obedecer lo que la palabra dice. Aunque no me guste, tengo que obedecer. A nosotros a veces hay muchas medicinas que son malísimas, pero hay que tomárselas porque me va a hacer bien. A veces decimos, no, eso no, pero es lo que me hace bien. Y tenemos que tomarla. Y eso es lo que sucede con la palabra de Dios. Pero tengo que conocerla para poder cumplirla. Habla de servirle ahí. ¿Cómo puedo yo servir a Dios? Hay varias formas en las cuales yo puedo servir a Dios. Tengo tiempo aquí también. ¿Cómo puedo servir a Dios? Con los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Son capacidades sobrenaturales que Dios nos da a cada uno de sus hijos para el servicio en su obra. Por ejemplo, un don espiritual podría ser la enseñanza, un don de maestro. Quizá yo digo, yo no soy bueno para hablar, a lo mejor dice alguien. Pero resulta que cuando enseña la palabra de Dios, la gente le entiende. Y es clarito para hablar. Y a lo mejor la persona se baja de aquí y es callado. Y no habla mucho. Pero cuando el Señor se para aquí adelante y el Señor le da la oportunidad, habla y la gente le entiende. Ese es un don de enseñanza, de maestro a lo mejor. Una persona que entrega el mensaje de salvación y lo hace tan fácil que la gente lo entiende. No es que la persona vaya a salvar a alguien, porque nosotros no podemos salvar a nadie. Pero Dios da ese don también, de que hay personas que entienden el mensaje de salvación a través de ciertas personas. Y se salvan.
El don espiritual no necesariamente es lo que a mí me gusta hacer. Porque yo puedo decir, así mismo como vimos el que le gusta enseñar, no, es que a mí me gusta enseñar la palabra. Y resulta que cuando yo enseño, la gente queda más enredada y no entiende nada. ¿Será que tengo el don? No, no lo tengo. A lo mejor a mí me gusta enseñar. Y puede ser que yo sea profesor, pero no tiene nada que ver con el don. El don es cuando la persona es efectiva en lo que hace. No lo que a mí necesariamente puede ser, pero no necesariamente lo que me gusta hacer. Y así tenemos que ver la lista de dones ahí en Romanos 12, 1 Corintios 12, también en Efesios 4. Y ahí está la lista de dones, hay dones vigentes que nosotros entendemos que están vigentes y otros que no. Pero así, esos son los dones espirituales, esas capacidades que Dios me da para ocuparlas para el servicio, para su obra. Pero también tenemos otras cosas que Dios nos ha dado, los talentos naturales. Y esto sí normalmente es lo que me gusta hacer y que yo soy bueno para hacerlo. Si a alguien le gusta dibujar, a alguien le gusta pintar, todas esas cosas, puede hacerlo para Dios y tiene que poner a disposición de la obra de Dios los talentos naturales, todas las cosas que sepa hacer. El hermano que vino aquí, que tocó la guitarra, eso es un talento natural y él lo pone al servicio del Señor. Y así tantas otras cosas. También tenemos que poner al servicio del Señor los bienes adquiridos. Dios nos ha dado la capacidad, a lo mejor nos ha dado el dinero, los medios para poder tener muchos bienes. Y esos bienes adquiridos yo también tengo que ponerlos al servicio del Señor. Normalmente cuando una iglesia está empezando, muchas veces, la guitarra es de un hermano, el micrófono es de otro hermano, los parlantes son del otro hermano, ¿cierto? Y así empiezan la obra siempre. Y cuando salimos afuera a hablar a la calle, normalmente, hasta que la iglesia pueda tener sus propias cosas y todo eso, pero hay iglesias que nunca las tienen y siempre son cosas de hermanos, pero los hermanos gustosos lo ponen al servicio de Dios, ¿cierto? O tienen un vehículo grande para llevar a los hermanos para allá, para acá, y ya todos saben que es el vehículo en que vamos a ir, aunque es del hermano, ¿cierto? Porque son los bienes adquiridos que Dios le dio y el hermano está sirviendo al Señor con eso. También hay habilidades que yo aprendo. Puede ser que yo haya estudiado algo o que haya aprendido en mi vida. Y eso también lo puedo poner al servicio de Dios, ¿cierto? Las hermanas a algunas les gusta mucho cocinar. A lo mejor alguna no sabía nunca cocinar y después aprendió a cocinar. Y en la pandemia en YouTube aprendió todos los platos de cocina, ¿cierto? Y eso lo pone al servicio del Señor. O manualidades, hacer cosas bonitas así para las reuniones de hermanas también. Pero hay muchas cosas, habilidades, los varones también pueden aprender muchas cosas. Habilidades y ponerlas al servicio del Señor. Habilidades aprendidas en el tiempo. Y también las experiencias que yo he vivido en la vida. A lo mejor yo digo, he pasado por una situación difícil en mi vida. Fue dura. Y quizás muchos no la saben. Pero esa situación que usted ha pasado, también Dios permitió que la pasara, de una u otra forma. Todas estas cosas vienen de Dios. Los dones espirituales vienen de Dios. Los talentos con los cuales yo nací vienen de Dios. Los bienes que yo tengo vienen de Dios porque Dios es el que me da todo. Las habilidades que yo aprendí vienen de Dios y las experiencias que me ha tocado vivir en la vida también vienen de Dios. Y todo eso yo tengo que ponerlo en las manos de Dios. Como decía, puede haber una experiencia dura, dolorosa, triste que me tocó vivir. Pero quizás Dios permitió que yo la pasara para que yo pueda ayudar a otro que pasa por lo mismo. Así que no diga, no, es que yo he pasado tantas cosas malas, difíciles en mi vida. Quizás Dios lo permitió para que después pueda ayudar a otro. Otro que esté pasando por lo mismo. Y pueda poner esa experiencia que vivió, que fue difícil, ponerla también a los pies de Dios y servirle de esa forma. Pero también hablaba ahí con integridad, con
integridad. Una persona íntegra es una persona entera, una persona completa, una persona sin tacha. La palabra íntegro es puesta ahí en la Biblia o aparece en la Biblia cuando se hablaba del animal, ahí en la Pascua que había que sacrificar, el animal sin defecto. Ese es un animal íntegro, sin tacha. Había una persona que era así, Job capítulo 2, versículo 3. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Este versículo es después de todo lo que le pasó a Job, no es antes. Antes también Dios le había dicho que consideraba a mi siervo Job, pero este es después, que a pesar de todo lo que pasó, retenía su integridad, estaba sin tacha, después de que su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Después que vinieron los amigos que se sentaron al lado de él ahí durante una semana, los mejores amigos, y después de la semana le dijeron: cuenta lo que hiciste. ¿Por qué estás así? Algo tienes que haber hecho que estás así. Con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos, cierto? Después que estuvieron al lado de él, le empezaron a decir. Y a veces nosotros pensamos, también esto nos hace pensar, a veces nosotros como creyentes pensamos que una persona que le pasó algo malo es porque hizo algo malo. Eso lo tenemos en la mente ya, pero no necesariamente es así. Puede ser que Dios permite porque quiere un bien superior. No necesariamente porque yo hice algo malo, tiene que pasarme algo malo. No es así. No es así. Pero hay que servir a Dios con integridad. Vivir en integridad es alcanzar, podríamos decir, madurez. Y tiene que ver también con aplicar los dones o con utilizar los dones. Ahí en Efesios 4, 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos da todas estas cosas y Dios quiere que le sirvamos con integridad y que ocupemos todo lo que Él nos da para el servicio a Él, íntegramente. Pero también habla de en verdad. En verdad. Josué 24:14 en la NTV dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. La verdad, la disposición que tenemos que tener nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón, para servir también a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo como para el Señor. Cuando nosotros nos levantamos y vamos a estudiar, los que van a estudiar, hacerlo como para el Señor. El que va al trabajo, hacerlo como para el Señor. Cuando nos tocan hacer las labores del hogar, hacerlo como para el Señor. Y no solo las damas, los varones también tienen que cooperar en el hogar. ¿Cierto? ¿Cierto, hermanas? Aquí hay más hermanas. ¿Cierto que tienen que cooperar? Sí. Tienen que cooperar. Y todas las cosas que hagamos como para el Señor. En la iglesia, todo lo que hagamos como para el Señor, no para ser vistos por los hombres. A veces nos gusta estar aquí adelante para ser vistos y no tomamos en cuenta al Señor. No, todo es para el Señor. Mire, el creyente puede servir a Dios por dos cosas: por activismo o por sacrificio. El creyente activista se esfuerza por encontrar deleite en el servicio. O sea, yo estoy contento, estoy feliz, estoy bien con Dios mientras esté sirviendo. Y eso es lo que me alegra. A veces uno dice, no hay nada que me alegre más que servir al Señor. ¡Qué bueno! Pero el creyente sacrificial sirve porque ya tiene deleite en Dios. El servicio es una consecuencia de mi vida, de lo que yo hago para Dios, de mi relación con Dios. Y así tiene que ser. El creyente sacrificial
que sirve porque ya tiene deleite en Dios, porque ya tiene una comunión con Dios. Por eso sirve, porque se deleita en Dios. Y eso hace que Él sirva. No que yo quiero servir para sentirme bien. Yo quiero servir porque así voy a estar bien en la iglesia y porque me voy a sentir mejor. Y al final sirvo para estar bien yo. No estoy sirviendo para mi Dios, para agradar a mi Dios o para hacer las cosas por agradecimiento a Dios, sino que estoy sirviendo para yo estar bien. Y el creyente activista sirve para él sentirse bien con él mismo. Y eso no debe ser así. Primero a los Corintios 13:3 nos explica este versículo: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No sirve. Si yo no tengo amor, puedo hacer muchas cosas, pero no me sirve de nada, porque no tengo amor. No tengo amor. Josué, ¿qué dijo al final? Si mal os parece, en este relato, en este mensaje al pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él dijo, miren, ustedes han tenido muchos dioses. Allá en Egipto se hicieron un dios cuando estábamos en el desierto, cuando yo subí al monte y después bajamos, y ustedes hicieron ahí un dios, ¿cierto? El becerro de oro que hicieron, que según le dijeron, nosotros tiramos todas las cosas y esto es lo que salió. Eso es lo que dijeron ellos. Pero se hicieron, y aquí alrededor estamos viviendo rodeados de dioses. Y no les dijo nada más. Les dijo, ustedes tienen que tomar la decisión. ¿Qué van a hacer? ¿A quién van a servir? ¿Si a todos esos dioses o al Dios verdadero? Y no les exigió nada. Les dijo, ustedes vean, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Ustedes tomen la decisión que quieran. Tomen la decisión que quieran. Cada uno tiene que hacerlo como ustedes quieran. No importa, a mí no me importa, podríamos decir, lo que decidan, pero yo y mi casa vamos a mantenernos firmes. Hoy día nosotros también vivimos rodeados de dioses. Para algunos su Dios puede ser su trabajo. Quizás viene hoy día y hoy día está aquí, pero el resto de la semana no se le ve ni en la iglesia ni en la casa, porque su Dios es el trabajo. Para algunos su Dios es su familia. Para algunos su Dios es algún deporte, alguna cosa que tenga y que está haciendo. Todo lo que le quita el lugar a Dios, el primer lugar a Dios en mi vida es otro Dios o es un ídolo. Y quizás muchos tenemos ídolos o alguien tiene un ídolo por ahí que le está quitando el lugar a Dios. Tenemos que analizar qué cosas le están quitando el lugar a Dios. Yo creo que es hora de pensar, es hora de reflexionar. Quizá yo me siento mal y hay muchas cosas que estoy haciendo y no hago verdaderamente el servicio que tengo que hacer a Dios porque tengo algún ídolo. Y eso me está desviando de Dios. Tenemos que pensar. Y es interesante porque después de este versículo, cuando Josué les dice, ustedes vean lo que van a hacer, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? El pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ellos le dijeron, no, nosotros no vamos a servir a ningún otro Dios, que esto no nos pase a nosotros. Este es el último capítulo de Josué.
que está ahí en la Biblia. ¿Qué viene después del libro de Josué en la Biblia? Jueces. ¿Cuál es la característica de los jueces? El último versículo de los jueces lo dice. ¿Qué dice el último versículo del libro de los jueces? ¿Cuál era la característica del libro de los jueces? ¿Qué dice? Díganlo nomás fuerte. En estos días, ¿cómo dice? No había Dios, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y en qué quedó eso entonces? ¿En qué quedó eso que dijeron que nunca tal acontezca? Cada uno hacía lo que bien le parecía. El tiempo que vino después de Josué, los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Parece que nadie se acordó de lo que había dicho. O nadie, absolutamente nadie. Eso es prometer y no cumplir. Y la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Cierto? El sí del pueblo o el que vamos a hacer nunca fue. O a lo mejor fue un tiempo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hemos prometido servir al Señor. No, yo no me voy a alejar nunca del Señor. Y nos empezamos a alejar. Y empezamos a hacer lo que nosotros queremos, lo que bien me parece a mí, y no lo que le parece al Señor. Y quizá eso me ha provocado que yo me aleje de Él. Quizá ahora estoy volviendo porque estoy acá. Pero quizá hay muchas cosas que pasaron en ese camino. Dios las puede solucionar. Dios me puede ayudar a dejarlas atrás. Y no pensemos en lo que ya pasó, pensemos en lo que viene. En lo que viene para adelante. Y si hay algo que yo tengo que hacer ahora en lo que viene para adelante, para remediar todo lo que hice, tengo que hacerlo. Tengo que ser valiente. Tengo que ser sincero conmigo mismo. Y hacer esas cosas. Hay un hombre que se llamaba William Law, que era un predicador inglés que vivió entre los años 1686 y hasta 1761. Él dijo, si quisieran detenerse aquí y preguntarse por qué no son tan piadosos como los cristianos primitivos, su corazón les dirá que no es por ignorancia ni por incapacidad, sino simplemente porque nunca lo intentaron verdaderamente. Si uno no quiere ser comprometido, a veces es porque nunca lo ha intentado. Los primeros cristianos en el Nuevo Testamento murieron por su fe. Muchos murieron por su fe. ¿Nosotros estamos dispuestos a morir por nuestra fe? ¿O es más fácil pasar como creyente 007? Es más fácil, ¿cierto? Pero estaríamos dispuestos. Y muchos de los que no se comprometen con Dios es porque nunca quisieron comprometerse, nunca lo intentaron verdaderamente. Nunca lo intentaron verdaderamente. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Firmes, sin fluctuar, sin irnos para allá ni para acá. Lo que hemos profesado, lo que hemos dicho que somos cristianos. Porque Dios es fiel y Él se va a preocupar de las cosas nuestras y nosotros nos preocupamos de sus cosas. Él se va a preocupar de darnos todo si nosotros nos preocupamos de Él. Pero mantengámonos fieles, tengamos un compromiso con el Señor, seamos comprometidos con Él, con todo lo que Él hizo por nosotros. Una vez, y con esto voy a terminar, hace un tiempo atrás, hicieron una encuesta del personaje más influyente de la historia de la humanidad. El personaje que más ha influido en la historia de la humanidad. ¿Saben quién sacó el primer lugar? ¿Alguien sabe? Mahoma. No fue Jesús.
porque es el personaje más influyente. ¿Y sabe cuál fue la respuesta a esto? Que todos estaban así, bueno, ahí van ellos cuando van a orar y todo eso, dijeron que la respuesta, el personaje más influyente de la historia fue Mahoma por la radicalidad de sus seguidores. Porque ellos, los musulmanes, cuando llega la hora de orar, se arrodillan donde sea. Cuando tienen que hacer algo para su Dios, lo hacen donde sea. Por eso, por la radicalidad de sus seguidores. Los cristianos a veces no. A veces vamos a comer por ahí y ni siquiera le damos gracias a Dios por los alimentos. Y así es. Mira, hace un tiempo con mi esposa íbamos volando en un avión que era de bandera árabe. Y ahí sale en la pantalla, ¿se nota bien? Dice, mire, el avión para dónde va. Y así, al lado de allá, al lado de acá, hay un dibujo ahí de lo mismo que está acá. Mecca Pointer, dice. ¿Dónde está la Meca? Y allá en la pantalla salen los horarios de las oraciones. Y en la pantalla del avión, cada cierto tiempo, era un vuelo largo que hicimos, salía ahí la hora de la oración. Y toda la gente veía en el mapa, el avión va para allá y el Mecca Pointer está acá. Entonces me tengo que dar vuelta para allá y se arrodillaban en el avión, algunos iban a la parte de atrás y oraban. Así son ellos. Por eso Mahoma fue el personaje más influyente, cuando debería haber sido lo que dijo mi hermano, Jesús. ¿Pero por qué? Porque los seguidores son el problema. No es Jesús el problema, son los seguidores de Jesús, o los seguidores de Cristo, que en este caso son llamados los cristianos. Y quizá, si nosotros no estamos siendo tan seguidores de Cristo, deberíamos llamarnos creyentes nomás y no cristianos. Si estudiamos lo que hacían los primeros cristianos. ¿Por qué fueron llamados cristianos los primeros cristianos? Porque eran los cristos pequeños. Lo hacían como en torno de burla para ellos, pero eran porque eran seguidores de Cristo. Ellos sí eran radicales, pero nosotros ¿lo somos así? Que el Señor nos ayude a ser comprometidos con Él en cada una de las cosas que hacemos. Un compromiso, hagamos un compromiso verdadero con Él, un compromiso que perdure en el tiempo, donde si yo tengo que sacar dioses de mi vida, los saque y sea radical en sacar los dioses de mi vida. Y si yo tengo que volver al Señor porque a lo mejor estoy alejado de Él, estoy apartado de Él por alguna circunstancia, pedirle perdón a Dios primeramente, arreglar las cosas también con Él. Si tengo que arreglarlas con algún hermano, también. Si tengo que hablar con los ancianos, con los líderes de la iglesia, hablar también con ellos. Pero no pierdan más el tiempo en esas cosas. Acérquese al Señor y sea un cristiano comprometido con Él. Como decía, la iglesia aquí está creciendo. A mí me gustaría la próxima vez que venga, a lo mejor no ver las bancas hasta ahí o las sillas hasta ahí, sino que hasta atrás. Y todas llenas. Pero no por el ánimo de llenar aquí, sino porque haya verdaderamente más personas, porque eso demuestra el trabajo también de la iglesia. A veces algunos dicen, no, si donde estemos aquí 2 o 3 nomás estamos bien. Sí, estamos bien, pero podríamos ser 100 y 200, porque están siguiendo al Señor y están obedeciendo lo que el Señor quiere. Y donde hay comunión y hay todas esas cosas, el Señor envía bendición y vida eterna. Y es por eso que la iglesia podría estar mucho más grande. No digo que no hayan trabajado, pero se puede trabajar y hay mucho más que hacer. No sabemos cuándo el Señor va a venir y qué bueno es seguir trabajando hasta que el Señor venga o hasta que nos venga a buscar. Pero tenemos que ser creyentes, comprometidos con Él. Y como decía, si hay algo que yo tengo que cambiar en mi vida, cámbielo ahora. No espere más, no le dé más vueltas al asunto, arregle todas sus cosas y vuélvase al Señor y sírvale de corazón. Vamos a orar para terminar.
Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra. Queremos pedir que tú seas hablando a cada uno de nosotros y que podamos ser obedientes a ella, que podamos ser creyentes comprometidos contigo. Padre, te pedimos que tú nos dirijas, que nos ayudes. Si hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, que lo podamos hacer también tomados de tu mano y podamos seguir el ejemplo que dio también Josué. Que al final todas las cosas son personales, las decisiones son personales. Y él habló por él y quizá por su familia y dejó la decisión a cada uno. Y que si nosotros nos vemos como esos cada uno, podamos decir que queremos seguirte a ti y que podamos hacerlo de corazón, no como lo hizo el pueblo, que al tiempo después se volvió atrás en esa decisión. Ayúdanos a mantener esas decisiones en el tiempo, de querer servirte, de poder agradarte también a ti, de poder hablar con nuestros familiares, nuestros vecinos, con cada uno, para que ellos escuchen el mensaje de salvación. Gracias te damos por este precioso tiempo. Bendice esta iglesia también aquí en este lugar. Ayúdales en todo el trabajo que están haciendo. Nos encomendamos a ti, agradecidos. En el nombre del Señor Jesús lo hacemos. Amén. Muy bien, hermanos. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Me pasé, pero no se fueron. Estamos todos acá. Decía el salmista en el Salmo 84:10 que mejor es un día en la presencia del Señor, en sus atrios, que 1000 fuera de ellos. Por lo tanto, hemos invertido bien, invertamos bien el tiempo del Señor y pues no importa la hora. Tenemos un Dios atemporal que Él entra en nuestro tiempo y pues lo hemos aprovechado en este momento. Gracias, hermanos, por la meditación. Ha sido de mucha edificación para nosotros y debemos de vivir siempre vidas comprometidas con nuestro Dios, pero también servir al Señor, pero con una actitud. Y la actitud es de gozo, una actitud gozosa que estamos sirviendo al Señor. Una pequeña alabanza y luego vamos a dar unos cortos anuncios y el hermano Sergio nos termina con palabras de oración. Vamos a cantar el 359 de Celebremos su Gloria. ¿Lo podemos poner todos de pie? ...359, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú cantar, su gozo sin medida Él me da. Que no tengo más, me da del agua viva, se no tengo más, me da del agua viva, se no tengo más, su gozo sin medida Él me da. Amén. Unos cortos anuncios. Bueno, este jueves tenemos aquí la reunión a las 7 de la noche, así que están todos invitados, de 7 a 8:15 este jueves. Y el sábado las hermanas van a ir a una reunión, no sé si el hermano Brian me puede proyectar, el hermano Brian, una reunión que va a haber en Bethany, que las hermanas pues están invitando a un taller y va a estar pues la esposa de nuestro hermano David Araya, la hermana Aldi de Araya, ahí pueden ver. Las damas del Templo Evangélico Sana Doctrina Yonkers se les invita al taller como cómo sanar las heridas del corazón. Es un tema que va a estar muy interesante y tenemos la expositora, la hermana Naldi Painemal de Araya. La fecha, bueno, ahí la pueden ver, que va a ser el sábado 1 de noviembre, este sábado a las 9 de la mañana, y el lugar, pues ahí está la dirección y todo. Así que la hermana Dunia pues tiene un cupo para una hermana más, que ella la puede llevar, y las hermanas que se pues, decidan de ir a estar con las hermanas allá, va a ser un taller y va a ser de mucha edificación. Si usted ve el tema, pues va a ser de mucha bendición para las hermanas. Así que este es este sábado 1, el 8, los hermanos de Billy Slade de Japa
van a tener una reunión de alabanzas, así que creo que va a ser a las 5 de la tarde, si no me equivoco, de 5 a 7, creo que son 2 horas. Estamos nosotros, la iglesia aquí está invitada para ir a Billy's Lane, APA, lo que es en Long Island. Y pues vamos a tener el 27 de noviembre también un culto especial de Día de Acción de Gracias para dar gracias a nuestro Dios. Y lo vamos a hacer un poquito diferente, un culto especial, así que están todos invitados. Día jueves 27 de noviembre y la hora pues va a ser a las 6 de la tarde. Así que están todos invitados. Solamente estos son los anuncios y bueno, el hermano Sergio nos despide con palabras de oración. Esperamos que el Señor me dé ese espacio para estar aquí el 27, hermano, para comer pavo. Amén. Oremos. Señor y Padre nuestro, que bueno es, Señor, estar en su presencia. Damos las gracias, Señor, por este tiempo tan precioso que nos ha dado, donde nos hemos edificado, donde nos exhorta su palabra, que seamos servidores, que podamos así tener sed, anhelo de servir, Señor, y de predicar su palabra, de crecer mientras esperamos su venida. Gracias, Señor, porque podemos así gozarnos en comunión en este día tan precioso. También pedimos la bendición que nos lleve a nuestros hogares con sus cuidados. Y todo esto nos sentimos seguros porque estamos gozosos y andamos confiando que usted nos guía, nos guarda y nos imparte todo su amor, porque la luz de su palabra nos llena, nos hace estar confiados en todo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hay un refrigerio en la parte de atrás en la cocina. Dios le bendiga.